Vicente Menéndez, profesor de física, egresado del Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González. Tiene una maestría en epistemología e historia de la ciencia en la Universidad de 3 de Febrero. Ha realizado cursos de historia de la ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, dictado por el profesor Guillermo Boido. Curso de epistemología de la física y la filosofía de la ciencia en la misma facultad. Desarrolló tareas como docente de física a los niveles universitario, terciario y secundario, desde 1968 hasta 2014, en la UBA, en la UNTF, en la Universidad de 3 de Febrero, el Instituto Joaquín B. González, y diversos establecimientos de nivel secundario del GBA. Desarrolla tareas de investigación sobre filosofía, historia y epistemología de la ciencia desde el 2001 a la fecha. Tiene más de 60 trabajos de investigación publicados en revistas con referatos nacionales e internacionales, y nosotros le vamos a agregar que también tenés varios libros. Que recién estuvimos Sí, elogiando, total. antes de que llegaras, estábamos elogiando los libros, decíamos que a los estudiantes, que nos acordamos de que vos le donaste un montón de libros a los estudiantes de acá que lo usan, y más los que dejaste en la biblioteca, que son de uso común, porque hay temas tratados que en otros lados no están y que están muy bien. Así que te dejamos para que Bueno, inicies la charla formal, cómo no, Vicente. bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Luis, que como jefe del Departamento de Física del Pablo Lupi, organiza estas jornadas, que son, además de interesantes, es importante que el alumno vaya concurriendo a jornadas como está la REF, la CIEF, y que en los institutos se hagan este tipo de cosas, o sea, con gente que de fuera del instituto o propia del instituto, desarrolle temas, digamos, extracurriculares, podríamos decir, que enriquecen al alumno y que además incentivan. Porque la verdad es esta, cuando yo voy a una REF o un congreso cualquiera, he ido muchos años en Córdoba, la Universidad de Córdoba organiza también de historia y de epistemología, uno se incentiva, escucha, y a través de la escucha eso es un incentivo para ir a buscar en la biblioteca o en Google, a ver esta información, esto que dijo, y entonces es muy importante enriquecernos en el conocimiento, porque enriquecernos en el conocimiento nos enriquece como personas, creo yo. Bueno, la charla la voy a comenzar un poco con, no sé si vos, Luis, habías me pediste unas pequeñas síntesis. Y en esa síntesis yo me remonté a algo que ocurrió en la primera reunión de educación en física, que fue en el año 78, 1978, en San Luis, en la Universidad de San Luis. Esa primera reunión, en la cual estaba el recordado doctor Maistegui, fue una primera reunión donde profesores de física del país nos reunimos por primera vez. La APFA, la Asociación de Profesores de Física en Argentina, nació a partir de la tercera de esas reuniones en el año 81, o sea, ya tiene 41 años. Pero en el 78 era embrionario esto, y fuimos varios de Buenos Aires, fueron de todo el país, de Córdoba, Rosario principalmente. Y entonces se da una primera charla, bueno, y después nos reunimos en un aula donde estaba el doctor Maistegui. Era para hacerle preguntas. Y un compañero mío, docente, yo ya era docente ya hace algunos años, le pregunta, mire, doctor Maistegui, yo enseño física hace 20 años. Trato de ver de qué manera hacer mejor las preguntas, cómo mejorar los problemas, las prácticas de laboratorio, muy enfrascado en la enseñanza de la física. Pero le hago esta pregunta, porque era un profesor no solo de terciarios y universidades, sino que también tenía escuelas secundarias. Enseñaba en la enseñanza media también.
Y en la enseñanza media, digo, o en general la pregunta le voy a hacer, ¿para qué y por qué enseñamos física? La pregunta suena hasta un poco absurda, si se quiere ver, ¿no? Él dice, yo nunca, Ernesto López se llamaba, ya fallecido, gran tipo, yo nunca me hice esa pregunta, ¿para qué? Y entonces Maistegui le da una primera respuesta. Y la primera respuesta es la respuesta obvia. Bueno, mire, usted está enseñando física para tratar de despertar vocaciones, para alumnos que después quizá vayan a seguir ingeniería o incluso vayan a estudiar física. Y además para que conozcan cómo funcionan algunos mecanismos, todas estas obviedades, ¿no? Y en un momento dice, bueno, pero un momentito, dice, que si usted está frente a un alumnado de escuela media, la mayoría no va a seguir ingeniería, la mayoría no va a seguir física. Unos se van a dedicar a la abogacía, otros a la medicina, otros a la botánica y algunos, muchos, no van a seguir una carrera universitaria. Entonces, ¿qué les deja la física a esos que no van a usar la física? Entonces, ahí donde Maistegui comienza una reflexión que da punto a la charla esta que les voy a dar a ustedes ahora. Porque la charla obviamente está centrada en nuestros alumnos que están haciendo el profesorado de física y van a ser dentro de poco profesores de física y van a estar frente a un público que es precisamente el de la escuela secundaria o la escuela media, en donde si uno le hace una pregunta a una persona que no siguió ingeniería, que no siguió ciencia, y, che, ¿y la física? Y no sé, había algunas fórmulas, problemas que resolver, pero la verdad que no me acuerdo mucho. Lo mismo le van a decir. Entonces, dice Maistegui, justamente la física nos va a dar una herramienta muy importante, no solo para aprender a razonar, sino que si nosotros enseñamos problemas, enseñamos ecuaciones, todo eso, el laboratorio, es una ciencia informativa. Pero también la ciencia es formativa. Y es ahí donde el docente de ciencia de enseñanza media no tiene que descuidar la parte formativa de la ciencia. Tiene que enseñar todo lo que dice la currícula, los programas, en fin. Pero ojo, dice algo muy importante. Miren, en general en la física hay que enseñar pocas cosas, pero esas pocas cosas hay que enseñarlas muy bien. Los principios de conservación, las leyes de la dinámica, todas las leyes fundamentales de la termodinámica, los pilares básicos sobre los que se asienta la física, hay que enseñarlas muy bien. Pero no tantas menudencias, ni tantas preguntas por ahí capciosas, ni tantos problemitas que son más matemáticos que físicos. Hay que enseñar una física que contenga además cuestiones que tienen que ver o que le hagan ver al alumno que la física no nació de un repollo. Y yo eso que digo lo anoté en su momento, que dijo Maistegui, la física no nació de un repollo, tiene historia y esta no es ajena a la historia de la humanidad. Y nunca se olvide que en la escuela secundaria usted enseña física no solo para aquellos que estudian física o ingeniería, usted enseña física a ciudadanos que deben tener, además de información, formación para actuar en un mundo cada día más complejo. Y esto me quedó a mí dando vuelta en la cabeza. Yo seguí enseñando física como siempre, en distintos ámbitos, universitarios, terciarios, secundarios, pero gracias a, y acá lo tengo que nombrar, al profesor Guillermo Boido, ya fallecido, y algunos otros profesores que he conocido, físicos también, como fue el profesor
Fleischmann, estaba viendo un libro de él, no me acuerdo, o Gregorio Klimovsky, científicos que se dedicaron, o Mario Bunge, a quien tuve la suerte de conocer, que se dedicaron también a la cuestión epistemológica, a la cuestión que tiene que ver histórico-filosófica en el conocimiento. Entonces, ¿de qué manera uno podría implementar esto yo que estoy diciendo? Bueno, uno puede enseñar el principio de inercia. Puede enseñar el principio de inercia de tal manera de que lo recitemos como normalmente me lo hicieron a mí en la escuela secundaria, todo cuerpo en reposo, permanencia. Pero resulta que el principio de inercia, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, es fundante de la nueva ciencia que alteró la historia de la humanidad. Gracias al principio de inercia, pudo empezarse a demostrar la posibilidad del movimiento de rotación terrestre y la posibilidad de que la teoría copernicana fuese cierta, por ejemplo. Porque cuando Copérnico, en 1543, fecha que muchos historiadores consideran que comienza la revolución científica de los siglos XVI y XVII, Copérnico lanza una idea totalmente audaz, que es el movimiento de rotación terrestre, que invalida a nuestros sentidos. Nosotros no observamos que la Tierra gira, nosotros lo que observamos es que el Sol gira alrededor de la Tierra. De tal manera que esto provocó un impacto grandísimo en la gente de aquel momento, posrenacentista, en donde queda en tela de juicio la apreciación que el ser humano tiene sobre la realidad. Y esto no es poca cosa. La realidad, a partir de ahí, no es lo que vemos. Es una apariencia de nuestros sentidos. Y nosotros tenemos que pensar mucho más allá de lo que nos dicen nuestros sentidos para entender cuál es una realidad más cercana a la verdad. Si un profesor enseña que el principio de inercia dice que todo cuerpo está en reposo, permanece en reposo, si está en movimiento, bueno, el enunciado no está enseñando el principio de inercia para que lo use y pueda responder alguna pregunta. Pero se está perdiendo el 99% de la riqueza que encierra la historia del principio de inercia. Así como lo digo con el principio de inercia, lo puedo decir con las otras leyes, fundamentalmente con el principio de interacción o segunda ley de la dinámica, lo puedo decir con la idea del campo en Faraday. El campo, dicho por Einstein, es una idea que transforma radicalmente la realidad de la física, porque es inobservable. El campo es un ente inobservable, tan inobservable como era el éter, pero solamente observamos sus consecuencias y a través de las consecuencias de ese campo, un señor como Maxwell pudo llegar a sus leyes, que transformaron el electromagnetismo y que dieron origen a la llamada segunda revolución industrial en el siglo XIX en Inglaterra, en Alemania y demás, y que transformaron el mundo. Porque las revoluciones industriales, consecuencia de revoluciones previas en la ciencia, sobre todo en la física y en la química, han transformado el mundo porque han transformado a la sociedad. La industrialización a partir de de las eficientes máquinas de vapor gracias al desarrollo de la termodinámica y de las máquinas eléctricas gracias al desarrollo de la electricidad y del telégrafo gracias al desarrollo del electromagnetismo, transformaron la sociedad de tal manera
que, por ejemplo, a través de ello, las ciudades, con estas nuevas industrias, viene el advenimiento de una nueva clase social, que es el proletariado, con todas las consecuencias filosóficas, históricas y políticas que eso tuvo. De tal manera que la física ha sido un motor de la historia. La física ha sido motor de la tecnología ha sido motor de la historia, y el desarrollo de la informática actual también es motor de la historia. Piensen ustedes que cuando cayó el famoso muro de Berlín en el 89, hubo un autor, Fukuyama, que habló del fin de la historia. Y en realidad recién estaba comenzando. Hubo otro autor, cuyo nombre ya no recuerdo, que a caballo del fin de la historia hizo un libro, publicó un libro, que se llama El fin de la ciencia, en donde decía que establecida la relatividad y la cuántica y la teoría de la evolución darwiniana, digamos, eran las grandes ideas sobre las cuales va a aumentar el conocimiento, pero como que estaban descubiertos los grandes continentes y solo faltaba descubrir algún río, algún lago. Y fíjense, después de pocos años nos enteramos de que está ya la teoría de la materia, de la materia oscura, de la energía oscura. Es decir, la ciencia no está en movimiento, es dinámica. El saber es dinámico, que también es otra cuestión que el docente de ciencia tiene que decir. Generalmente la enseñamos como un producto acabado. Por supuesto que está acabado el conocimiento, por decir, del principio de los principios de la dinámica. Pero tenemos que decir que el conocimiento está en continuo y constante progreso, podríamos decir. Algunas veces hay pasos hacia atrás, todavía no sabemos bien cómo va a terminar la teoría de cuerdas, si será cierta, si no. Hay mucho que tiene el ser humano para aprender. Y si lo damos como un producto acabado, estamos dándole una visión que no es la adecuada y que hasta quizás los lleve al pesimismo para seguir estudiando ciencia, por ejemplo. No sé, Luis, yo cuánto tiempo tengo para desarrollar esto y si puedo poner compartir algunas diapositivas que tengo de PowerPoint. Con los tiempos vamos perfecto. Y las diapositivas no hay ningún problema. Sí, sí, se puede compartir. O sea, ¿puedo compartir pantalla? Sí, 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 sí. A Y con ver. los tiempos no hay problema porque lo estamos disfrutando un montonazo. Así que, perfecto. Bueno. Yo también, dentro de lo que estoy hablando, que son cuestiones generales, pero que tienen que ver entonces, por ahí están más dirigidas hacia el docente de ciencias en la enseñanza media, porque nadie va a discutir, digamos, por qué enseño física uno en ingeniería, por ejemplo, ¿no es cierto? De tal manera que esto está dirigido hacia el docente de física, o incluso puede ser también de química, pero la física es como que tenemos más elementos del conocimiento físico que tienen que ver con esta idea que no es nueva, que no es mía, sino que hay congresos en la actualidad internacionales, incluso de historia y filosofía de la ciencia, ya desde hace unos años. Y no hace tantos años aparece la cátedra de Historia y Filosofía de la Física en los profesorados de física. Por ejemplo, donde yo me recibí, en el Joaquín B. González, de la Ciudad de Buenos Aires, recién hace 10 años
que se instauró la cátedra. Yo ahí fui justamente el primer docente. Y ahora, bueno, ya estoy jubilado hace unos años. Se empezó a ver que la cuestión histórico-filosófica era importante. Yo entonces voy a tratar de compartir algunos slides, pero quiero decir también algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando se enseña lo que se llama el método científico y demás, que en realidad no están así. Hay cosas que, por ejemplo, cuando uno enseña las leyes de Kepler, cuando uno enseña las leyes de Kepler, dice, primera ley, son órbitas elípticas, segunda ley, la ley de las áreas, la tercera ley, resulta que se puede deducir de las fórmulas de atracción gravitatoria newtonianas y de la de fuerza centrípeta, que era de Huygens. Pero resulta que Kepler es anterior a Huygens y a Newton. O sea, Kepler murió antes que naciera Newton. Entonces, uno dice, ¿cómo Kepler llegó a esta fórmula que relaciona el cuadrado del período con el radio promedio al cubo de la órbita planetaria? Y eso es una constante, T cuadrado sobre R cubo, constante universal que vale para cualquier planeta. Es una fórmula maravillosa. ¿Cómo llegó? Si no tenía ni la ley de Newton ni la de fuerza centrípeta de Huygens. ¿Y cómo llegó? Y entonces uno se viene a enterar, haciendo un poquito de investigación, que llegó porque Kepler era un místico. Tenía una concepción que viene de los pitagóricos, que las relaciones de números enteros y pequeños son como el Dios de la humanidad. Son como que el universo está construido con relaciones de números enteros. Ya viene de Pitágoras, 500 años antes de Cristo. Esto, que lo sacan por una relación que hay de lo que se llama el número áureo, número de oro, porque hay una, y de las relaciones de notas musicales. Es decir, entre una nota musical y otra y su octava, para pulsar una cuerda está justo en la mitad, no en cualquier lugar. Es decir, y las relaciones de longitudes son relaciones de números enteros y pequeños, lo mismo que es el número áureo, número de oro, para que las construcciones nos parezcan armónicas. Entonces, Kepler se pasó más o menos 25 años tratando, él decía, entre el periodo del planeta y la distancia tiene que haber una relación. Él las órbitas las conocía gracias a los trabajos de Tycho Brahe, que fue un astrónomo danés, que él fue ayudante de él. Y entonces probando, a prueba y error, saca de T cuadrado sobre R cubo es una constante. A prueba y error. No la deduce, porque no tenía elementos para deducirlo. Miren qué método científico que tenía Kepler. El método de tener confianza en que el universo estaba regido por números enteros y pequeños. Casi nada. De la misma manera, después lo vi, que el caso de la tabla de Mendeleev, el ordenamiento, estuvo trabajando en eso, no encontró, en un sueño se le ocurrió a Mendeleev cómo ordenarlo. Miren qué método científico el de Mendeleev. Es decir, la ciencia se construye, con esto quiero decir que la ciencia se construye de muchas maneras. Y la principal manera es el interés, el tratar, el científico es aquel que se maravilla por cosas que todos nos tendríamos que maravillar. ¿Cómo no nos vamos a maravillar siendo el universo tan gigantesco de que exista algo y no la nada? A partir de esas, de maravillarse ante cuestiones que parecen normales, que parecen naturales, ¿no es cierto? Es que se fue construyendo la ciencia. Los griegos, miren, yo no quisiera dejar
de leer un pequeño párrafo, porque que viene del maestro Jorge Luis Borges. Si me permites, cortito, pero qué importante decirle esto a los alumnos. Esto de Borges no es nada más y nada menos que el parto de la ciencia moderna, que fue la que transformó la realidad del mundo. Es un párrafo que llama El Principio. Dice, dos griegos están conversando, Sócrates acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos, de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falancias y no dan con un fin. No polemizan. Y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión, el debate, es el no imposible camino para llegar a la verdad, a una verdad. Libres del mito y la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Han olvidado la plegaria y la magia. Han olvidado el mito. Tratan de entender el mundo sin que haya magia ni mito de por medio. Este es el parto real de la ciencia moderna, cuando Tales fue el primer de los llamados filósofos naturales, y nunca olvidemos decirle a nuestros alumnos que un científico no es otra cosa que un filósofo natural. La ciencia o el científico es una palabra de mediados del siglo XIX. Filósofo natural es aquel que se interesa y trata de entender a la naturaleza sin mediar mitos y sin mediar magias. Bien, ahora entonces voy a tratar de continuar con algunas cosas que tienen que ver. A ver, voy a compartir pantalla. No sé si están viendo. Todavía no. A ver, pero puede ser que tarde porque internet está andando media. Salvo que yo, a ver, ¿en qué parte? O sea, yo tengo, a ver, compartir, perdón, yo no puse compartir pantalla. Entonces difícilmente. A ver. Ahora sí, ahí está cargando. Perfecto. Sí, sí. Bueno. Entonces, en base a aquella respuesta de Maistegui, a mí se me ocurrió, después de mucho tiempo y bueno, y de dedicarme un poco a la lectura, y en esto no quiero tampoco olvidar otra de las cosas fabulosas de Borges, ¿no? Una pequeña frase que creo que la tengo acá también. A ver si lo tengo acá. Sí. Miren, que leanla ustedes, porque la lectura, está bien, de libros o la lectura a través de internet, estoy hablando de lectura, es lo que nos amplifica la imaginación, nos hace pensar, nos hacen pensar cosas nuevas, alternativas a lo que consideramos siempre común y demás, y que nos permite avanzar, en nuestro conocimiento. Bueno, pero ahora vamos a la parte de que
Sobre todo para los alumnos del profesorado de física del Pablo Lupi que me están escuchando, nosotros tenemos que hacer eje como profesor de física en la parte teórico-conceptual, fundamentalmente, ¿no? Y después, en la parte operativa, surge, es decir, pero hay que explicar los conceptos, desmenuzarlos, y no hay que alterarse si uno pasa un mes entero explicando los principios de la dinámica, como decía ese viejo profesor, de que por ahí no hay que enseñar tantas cosas, sino pocas, pero muy bien, porque las columnas sobre las cuales se basa el edificio, porque si uno conoce las columnas sobre las cuales se basa el edificio, después puede ir a pintarlo, pero no se le va a venir el edificio abajo. Y en ciencia pasa lo mismo, hay que conocer muy bien los principios rectores de la ciencia, en nuestro caso la física, porque después lo demás lo vamos a poder aprender de cualquier libro, pero si tenemos la base. Si tenemos la base, los principios de la termodinámica, del electromagnetismo, ¿eh? Pero pues las menudencias, si no tienen tiempo tuvieron tiempo de explicarlas, no hay problema. Pero la base es lo fundamental. Es como quien aprende a nadar, por lo menos tiene que saber flotar. Y bueno, y después aprenderás el estilo pecho, el estilo crawl, el estilo mariposa, pero tenés que saber flotar. Y en la ciencia pasa eso. En la ciencia pasa eso. Siempre el doctor Adulio Cicchini, que fue uno de los primeros físicos en Argentina, tuve la suerte en sus últimos años de ser alumno de él, decía eso, pocas cosas pero bien, muchachos, pocas cosas pero eso, muy bien, hay que desmenuzar mucho eso. Bueno, y la parte conceptual. Después la parte operativa es la que, desgraciadamente, uno acude al problema, a la ecuación, al despeje de términos, y porque además hay que confesar algo, que es mucho más fácil corregir un parcial con problemas donde sabemos que si no le da el número o lo que fuera, bueno, que está bien o que está mal, que analizar la respuesta de una pregunta conceptual. Alguna vez. Entonces, uno le da mucha importancia a la parte. En la parte operativa está metido el laboratorio, que también siempre no deja de ser una parte importante. Pero yo no sé en qué medida, porque qué porcentaje tiene la parte histórica y filosófica, que son las tres patas de la ciencia, ¿no? Si un 10%, si un 5%, eso no lo sé. Eso lo aporta cada docente en la medida que él conozca. Y entonces acá es mi invitación a esto último que dije de Borges. No se olviden que en el libro tienen un instrumento fabuloso. No se olviden de eso. Pero no es que, ¿sabe? Cuando se empezó a decir que hay que poner la parte de historia y filosofía en los planes de física, uno se agarraba y en una determinada tema dice, bueno, hoy vamos a ver la historia de Newton, Galileo. No hay que hacer biografías del personaje, no. Sí hay que ir a la época histórica, porque de esa manera también uno hace la integración de la ciencia con las otras materias que se dan en el secundario, por ejemplo, la historia, la geografía, ¿no es cierto? Hacer la parte de integración, porque si no siempre se piensa que, como decía Maestegui, la física nació de un repollo. No nació de un repollo. Forma parte de la historia universal. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros, y si no lo comprendemos no se lo podemos trasladar a nuestros alumnos. Tenemos que comprender que la física, la ciencia, forma parte de la historia universal. Como la literatura, como el arte, como la música. Y más aún les digo, ustedes van a ver que un profesor de arte, de música, de historia desde ya, ¿no? O de literatura, conoce y da en su programa la historia de la literatura. Va recorriendo, lo mismo el de arte, el de pintura.
Pero un profesor de ciencia no hace ese recorrido histórico. En ese recorrido histórico hay que también, para conocerlo, hay que, bueno, tratar de ir a la biblioteca virtual o física, ¿no? Pero la importancia de cuando uno enseña esta parte histórica, de hacer la integración, da la ciencia también con contenido humanista. Con contenido humanista. Porque la ciencia tiene además el poder, sobre todo lo vemos hoy en día, ¿no es cierto? Ha tenido el poder de desarrollar la bomba atómica y en un segundo destruir la vida de cientos de miles, como pasó en Hiroshima, pero también tiene el poder de curarnos. Y tiene el poder de que yo esté hablando de Buenos Aires y ustedes me estén escuchando desde Japón o desde el Bolsón. Y para ser más claro en esto, acá digo que en general he observado con mis colegas que los docentes de física no hacemos uso de la historia, aunque sea una mínima parte. Aunque sea una mínima parte. Porque algunos me dicen, bueno, pero vos entonces en vez de dar física, no, no, no. Hay que enseñar todos los principios tal como siempre los enseñaste. Pero dale algún contenido histórico. Esto es lo que dije de Kepler o lo que puedo decir de Newton también. Porque hay, claro, por ahí uno se va un poco de las ramas, ¿no? Pero hay una famosa controversia entre Leibniz y Newton, que era sobre quién había descubierto primero el cálculo diferencial. Porque nosotros usamos la notación de Leibniz, de la integral y del límite, usamos la notación de Leibniz. Pero los dos lo descubrieron en forma aparentemente sin tener uno en cuenta al otro, ni saber en lo que estaba trabajando el otro. Pero en realidad hubo una gran discusión epistolar a través de cartas entre Leibniz y Newton. Y se entendían perfectamente, ¿no? Porque Leibniz era alemán y Newton inglés. Pero el latín era la lengua oficial de todas las universidades en la Europa renacentista y posrenacentista. Galileo publicaba en latín, era italiano. Descartes era francés, publicaba en latín. Huygens era holandés, publicaba en latín. Leibniz, alemán, publicaba en latín. Copérnico, polaco, su libro lo publicó en latín. Es decir, miren, el latín era hasta, podemos decir, casi más globalizado que el inglés hoy en día. Gracias a eso, hubo correspondencia epistolar entre Kepler y Galileo, por ejemplo, y entre Leibniz y Newton. Y estos dos tipos, estos dos grandes genios que fueron Leibniz y Newton, ¿de qué discutieron? No discutieron por quién era el padre del cálculo diferencial, de la invención del cálculo infinitesimal. No. Discutían acerca de qué tipo de Dios era Dios. Ambos estaban convencidos en que había un Dios creador, ninguna duda. También lo estuvo convencido, digamos, eran todos creyentes, ¿no? Desde Galileo y Giordano Bruno y Kepler y todos eran tipos absolutamente creyentes. Pero Newton decía que Dios era una especie de ingeniero que había hecho, tal como había dicho Galileo, el mundo estructurado en base a ecuaciones matemáticas. O sea, la base del mecanicismo. En cambio, Leibniz, y entonces tenía que estar actuando siempre para que se cumplan, por ejemplo, la ley que él había descubierto, de atracción gravitatoria. ¿Y de qué manera entonces estaba Dios? El espacio era Dios para Newton. Para Newton, en realidad, el espacio era lo que él llamó el sensorio de Dios.
estaba presente porque si no se cumplían las leyes, los planetas se iban, se disparaban, no se mantenía la armonía universal. Y Leibniz decía, no puede ser. Porque entonces Dios es chapucero, ¿cómo tiene que estar ahí presente? No. Dios tiene que haber creado el mejor de los universos posibles. Para Leibniz, Dios eligió el mejor de los universos posibles, lo creó, ¡pum! Y ahí está, funcionando. Y listo, y no aparece más. No está Dios en el espacio. Y hubo una correspondencia epistolar entre uno y otro, en realidad, entre Leibniz y el doctor Clark, que era el amanuense de Newton, porque Newton ni le quería responder él, lo hizo a través de Clark. Y bueno, con la muerte de Leibniz terminó la correspondencia epistolar. Había una discusión sobre qué forma, dónde estaba Dios y de qué manera estaba actuando en el universo. Para Leibniz, de una sola vez y para siempre, porque había elegido el mejor de los mundos posibles. Y para Newton tenía que ser en el espacio, estar el sensorio de Dios, para que acomodar y que se mantengan las leyes, si no, colapsaba el universo. Bueno, esto es un dato que viene a cuento de que, de simple anécdota que uno les puede contar, viene a cuento de que era gente absolutamente racional, pero que también tenía una componente que iba más allá de lo puramente racional. Newton estuvo trabajando mucho tiempo con las medidas del templo de Salomón y trataba de incluso ver qué tipo de relaciones había y escribió muchísimo sobre esto. Es decir que no hay exactamente un método científico con el cual se construyeron la ciencia los prohombres que tuvimos en siglos pasados. Bueno, lo otro que decía Maestegui, pero bueno, ya lo dije antes, ¿no? La física es una herramienta que a través de los conceptos que tiene, a través del razonamiento y de manejar bien las preguntas que hacemos, de manejar bien los temas y demás, vamos a formar ciudadanos responsables. Y hay una gran diferencia, digamos, uno tiene que tener en cuenta que cuando recibe a un alumno que tiene muy poca formación, es un ciudadano, es un habitante, pero no un ciudadano es alguien que tiene, por ejemplo, capacidad de votar, bueno, tiene que tener responsabilidad. Y nosotros, como docentes, somos responsables ante la sociedad de formar ciudadanos que tengan criterio propio. Somos responsables, eso ya lo dice, hay un libro fantástico de Fernando Savater, un español filósofo, que el libro es creo que El poder de educar, o algo así, ¿no? Y lo dice acá, mire, yo lo tengo. Dice, quien pretenda educar se convierte en responsable ante la sociedad de su futuro. El rol de un docente que enseña cómo funciona la naturaleza, que somos los profesores de física, pero no nos olvidemos que somos formadores de seres humanos, para que estos dejen de ser simples habitantes de un país y se conviertan en ciudadanos responsables e informados. También quiero aclarar acá que lo voy un poco a leer, yo había hecho una vez, me habían pedido hacer un discurso de despedida a los nuevos egresados, profesores de ciencia, de química, de física y demás. Y yo les dije, y les digo a ustedes, a ver, no lo digo yo solamente, ahí me he basado en otros y he comprendido que son ideas importantes y que uno tiene que tratar de transmitir. Antes que me olvide, les digo que hay, por ejemplo, hay un par de libros.
uno llama Física en Perspectiva de Hetch, que en el prólogo dice, esto no es solamente un libro de física, es un libro sobre física, sobre la ciencia, que toma estas cosas. Hay algunos libros, están apareciendo, hay otros de fundamentos de física y demás. Y digo, y algo, esto lo va a decir, me va a perdonar el profesor que viene, que va a hacer la charla luego de la mía, donde digo que hay que poner pasión también en la enseñanza, porque es como el amor, no puede brindarse si no se lo tiene. Y debemos enseñar para la vida y no solamente para la escuela. Así que esta es la importancia de ser docente, la responsabilidad. Y que un estudiante aprende cuando su maestro es una persona auténtica, cálida y curiosa. O sea que también esto, porque la charla que viene después de la mía, he visto en el blog del Pablo Lupi, que es sobre el sentimiento de la enseñanza. Y eso es muy importante. Así como también siempre les digo a los, porque todavía estoy dando física 2 en un profesorado, de que el docente es un referente, así como hay referentes deportivos, referentes sociales, referentes políticos. El docente frente al aula es un referente para ese alumno que se está formando como ciudadano responsable. Bueno. Ahora, en general también quiero ver si hoy... una de las cosas, a ver si es esta, más bien esta. Bueno, a mí me gustó eso de las tres físicas, la física operativa, la conceptual y la histórica filosófica. Y algunas veces uno no tiene que olvidarse, como docente de física, alumnos, incluso muchas veces en alumnos de física en ingeniería y demás, ¿no? Que hubo una física previa a la aristotélica, que es una física de la intuición. Por ejemplo, una física donde no estaba el principio de inercia y donde decía Aristóteles que uno empuja un cuerpo a una fuerza, después esa fuerza como desaparece y el cuerpo se para. ¿Qué es lo que vemos? Esa física de la intuición, intuitiva, es en general la que tiene un niño. Nosotros, o un grandote que no tiene alguien, un adulto que no ha sido formado. Actuamos en función de la intuición que nos da nuestro sentido. Y una de las primeras cosas que hay que decirle a los alumnos, bueno, yo lo digo eso con el tema que dije del movimiento de la Tierra, ¿no? Es que nuestra intuición falla casi siempre. Lo que vemos, eso del Sol girando alrededor de la Tierra, y que nosotros somos el centro del universo, porque también las estrellas giran alrededor nuestro, vemos, es lo que nos dice la intuición, los sentidos, y que bueno, y es lo que decimos, bueno, con mis dedos, con mi sentido del tacto, digo, qué liso que es esto, pero si vengo con un microscopio veo que no es liso. Es decir, es muy importante decirles que la intuición engaña, y por eso muchas veces cuando el profesor de física también tiene la facilidad de hacer ciertas preguntas, en donde la respuesta inmediata que da el alumno es en base a la intuición y entonces se equivoca, ¿no? Que fue lo que pasaba en la antigüedad con el cuerpo pesado y liviano. Lo arrojo a los dos al mismo tiempo y ¿cuál cae primero? Yo lo sigo haciendo todavía en alumnos ya más grandes y cae primero más pesado. La intuición, a uno parece que va por ese lado. Y entonces la física mecanicista, la que enseñamos normalmente, estoy no hablando de la física moderna, sino la física clásica, la física mecanicista basada en esas leyes, que son las que tienen esos principios que tenemos que enseñar y tratar de hacerlo lo mejor posible con esas componentes un poco históricas. Que sería un poquito la física del adulto, porque nosotros para esa física mecanicista antiintuitiva tenemos que
Es también como uno dice, ¿no? Si le pregunta a un chico cómo es la Tierra, va a decir que la Tierra es plana. Pero hay que ser un poquito más alto, pararse y ver que hay un horizonte y que el barquito desaparece y entonces que puede ser esférica la Tierra, ¿no? Y después la otra tercer física es una física relativista cuántica del siglo XX, que hay que decirle que nosotros al alumno que existe la que enseñamos en la mecánica clásica, pero que en el interior de un átomo, en el interior del núcleo de un átomo, las leyes de Newton, de Galileo, de la física mecanicista no sirve. Porque dentro del núcleo de un átomo hay otras leyes que la mecánica cuántica hasta ahora aparentemente da resultado y que para velocidades muy grandes, cercanas a la luz, la mecánica relativista es la que sirve. Pero bueno, estas cuestiones que también no hay que dejar de enseñarlas, aunque uno explique en un curso un primer curso de física en la escuela secundaria, también, ¿por qué? Porque van a escuchar en la radio, en la televisión, van a escuchar alguna vez lo que es la física cuántica, la relativista y demás. Entonces, decirle, bueno, que hay como estaba la física antigua, una física intuitiva, la mecanicista, que es la que enseñamos en la escuela secundaria, y también en la escuela secundaria, en el último año, se enseña algo de relatividad. Bien. No sé cómo andamos con el tiempo, porque yo ya hace una hora que le estoy dando parla, y porque además, no sé si acá está, si estoy compartiendo, bueno, un profesor argentino también que, bueno, yo tuve la suerte de conocer y de escuchar, Rolando García. Rolando Víctor García fue un decano de la Universidad de Buenos Aires durante los años 60, hasta la noche de los bastones largos. Noche trágica, si la hubo en la Argentina, donde a partir de ahí hubo una diáspora de científicos por el mundo. Una pérdida irremediable, la verdad que el ingreso en aquella noche, yo era alumno del curso de ingreso, año 1966, y la policía ingresa a la Facultad de Ciencias Exactas, y no por casualidad, y a la de Filosofía. Y a partir de ahí hubo un quiebre, para mí fue una bisagra histórica, en el caso de la ciencia, que hizo atrasar a la ciencia argentina. Pero bueno, Rolando García, que se exilió, fue a México, estuvo en Francia, trabajó un libro, es autor de un libro, coautor con Piaget, que se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia, en donde justamente la idea central es que la psicogénesis social, cómo se genera el conocimiento en la física, es interesante, es como la visión del niño es aristotélica, porque es intuitiva. En cambio, hay que ser adolescente y entender mucho más para entender que el sentido me engaña, que la física me ayuda a comprender la realidad, y finalmente hay un grado de abstracción muy grande, que es el que tenemos hoy en la física cuántico-relativista. Entonces, hace que el desarrollo del conocimiento en el ser humano va del niño al adolescente y al adulto. Y es un desarrollo en el conocimiento que tenemos que ir enriqueciendo permanentemente, digamos, esa es la cuestión. Bueno, vuelvo a preguntar, Vamos bien con el tiempo, ¿eh? Ningún problema. bueno, perfecto, entonces veo que no están. Lo que también no está de más, quien quiera por ahí hacer alguna pregunta, o lo hacemos después, o no Si sé no es cómo lo... si no es molestia, creo que sería mejor hacerlas después. Así vamos juntando las preguntas que haya Bueno, en YouTube.
Claro, bueno, cómo no, cómo no. Voy a seguir, bueno, voy a terminar un poquito con las diapositivas que me sirven como una especie de hoja de ruta en lo que estoy haciendo yo, que en definitiva es desarrollar con un poco más de amplitud la respuesta que había dado Maistegui en aquella primera ref, ¿no es cierto? Bueno. Una de las cuestiones que yo les había marcado, estoy buscando ahí, es lo siguiente, cuando empecé a trabajar con todo esto, que no en todos los temas uno puede hacer un minucioso desarrollo histórico, no en todos los temas. Por eso es que yo decía que cuando enseñamos un tema en física, aparte de lo conceptual y lo operativo, lo práctico, ¿qué porcentaje va lo histórico y filosófico que puede enriquecer? Y algunas veces no tenemos, o es muy poco, y en otros mucho. Uno de los temas importantes es el concepto de campo, porque normalmente cuando enseñamos la teoría de campos de fuerzas, ya sea campos gravitatorios, campos eléctricos, magnéticos, campo electromagnético, lo damos como una cuestión natural, pero en realidad es ver, como lo hizo Faraday, a la naturaleza actuando aparte de la materia que vemos. O sea, yo veo materia, yo tengo esta virome, eso es materia, pero alrededor de esta materia hay algo. Y me dirán, el espacio. No, hay campo gravitatorio. La materia y el campo gravitatorio son dos caras de una misma moneda. La materia está tan asociada al campo gravitatorio como el campo gravitatorio de la materia. Y esto tiene una cuestión fundante para el electromagnetismo. Así lo creyó Faraday, en donde él decía que el campo es la última realidad de la naturaleza. Campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético. Entonces, una realidad que uno no ve, sino a través de sus consecuencias, y entonces está entendiendo que hay algo más allá que nuestros sentidos, que no pueden captar, a no ser a través del razonamiento. Bien. Otra de las cuestiones cuando se enseña, para decir, ¿no? La cuestión gravitatoria, porque nosotros decimos, bueno, ustedes a los alumnos les pueden decir, bueno, ¿y por qué cae un cuerpo? Bueno, porque la Tierra lo atrae. ¿Cómo? Porque la Tierra lo atrae. ¿Saben lo que decía Aristóteles? Que un cuerpo cae porque todos los cuerpos tienden a ir al centro del universo. Y como la Tierra está en el centro del universo, entonces cae en vertical para ir al centro del universo. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿A Aristóteles o a Newton? Porque eso de que me dice que la Tierra la atrae, yo veo que cae, lo que veo es que cae, pero no veo una mano rara saliendo que lo impulse hacia abajo. Y Descartes, contemporáneo a Galileo, hizo una apreciación sobre la caída de los cuerpos mucho más lógica que la que después va a hacer Newton, en principio. ¿Saben qué decía Descartes? Un cuerpo cae, o sea, se mueve. ¿Y por qué se mueve? Y Descartes dice, bueno, yo la única manera que veo que un cuerpo se mueva es cuando por el choque. Para que esta virome se mueva, está chocando mi mano con la virome. Y para que aquella piedra se mueva, veo que choca una piedra con la otra, por ejemplo. Y entonces para Descartes el choque era lo fundamental
en la estructura de este mundo mecanicista. Y por eso se dedicó a tratar de buscar las leyes del choque. Halló 7, de las cuales la mayoría son erróneas, porque no tenía la idea vectorial. Recién Huygens, posterior a contemporáneo a Newton, posterior a Descartes, logra desarrollar la idea de el choque, la cantidad de movimiento como magnitud vectorial. Y a partir de ahí desarrolla las verdaderas, las leyes del choque que nosotros, choque elástico y choque inelástico, que hoy enseñamos. Pero fíjense, entonces decía que alrededor, en todo el universo, había un éter turbillonario, o sea, partículas que no se pueden observar, pero que estaban. Y entonces el cuerpo cae porque ese éter son partículas que golpean al cuerpo y lo tiran para abajo. Ahora, nadie vio una partícula de ese éter turbillonario, pero en la estructura mecanicista era más lógica la explicación que daba Descartes que la de Newton, porque incluso Descartes decía que los planetas se mueven no por una atracción, sino porque un éter, partículas del éter lo estaban golpeando permanentemente y por lo tanto se movían. Claro, los partidarios de Newton decían, este Descartes está loco, como si, ¿quién vio una partícula de éter? Y entonces los partidarios de Descartes, los franceses, porque también había una pica nacionalista muy grande, decían, bueno, ¿y quién vio que el cuerpo cae? Pero ¿cómo sabemos si es la Tierra que lo atrae? O si es otro ente que está por arriba que lo está empujando para abajo. Entonces, estas cuestiones, algunas veces, cuando uno empieza a explicar gravitación, no vienen mal, porque es como la enseñanza a partir de como si no lo supiéramos nada. Y esto es importante también, la construcción del conocimiento a partir de cómo lo pensaron otros, los que lo construyeron. Y también es muy interesante, pero no lo voy a hacer aquí, el desarrollo que hace Newton de sus ideas de gravitación universal, que también es genial en eso, ¿no? Una genialidad poco comparable a, digamos, en la historia de la humanidad, como el tipo pensó y sacó la ecuación de la atracción gravitatoria. Que bueno, yo no lo voy a hacer acá porque eso da para una hora más de charla, pero con esto les quiero decir que hay mucho elemento en la física que enseñamos en los contenidos para darle un valor agregado importante al mero conocimiento, a la mera aplicación de la ecuación. Otro caso también que me viene a la memoria es las leyes la ley de la refracción, la ley de Snell, por ejemplo, ¿no? Mal llamada de Snell porque fue a Harriot quien realmente la descubrió, pero bueno, Snell también trabajó, pero fue posterior, fue el primero que la dio a conocer, pero no fue el primero, y trabajaron con esto mucho los árabes en la Edad Media, otra cuestión importante, en fin. Da mucha tela para cortar, y que fundamentalmente creo que para eso también están los docentes que se dedican en los profesorados de ciencia a dar esta nueva materia, o relativamente nueva, que es la parte de epistemología, historia de la ciencia, ¿no? Yo acá hay algunas cosas, ¿no? Que también, miren ustedes, que también es Marguenot, es un físico francés, físico cuántico francés, y Heisenberg, bueno, lo conocemos. Son gente que se dedicó mucho a la filosofía de la ciencia, porque cuando uno va al último porqué de las cuestiones en la física, irremediablemente entra en la parte filosófica de cuál es la última realidad.
irremediablemente, y en la física cuántica sobre todo, fue un desarrollo filosófico importantísimo. Heisenberg escribió un libro, Física y Filosofía, al respecto. Y Einstein también, y Bohr, se preocupaban mucho por el tema, porque les costaba entender el comportamiento de esa realidad nueva que había dentro de ese universo del interior de un átomo, que era un universo que se comportaba de forma totalmente distinta al universo mecanicista que conocemos, ¿no? Y hay algunas de estas cuestiones, como esto que estoy poniendo acá, la construcción de la realidad, que se pueden también dar en una clase de física en la escuela secundaria. Hay cuestiones epistemológicas que hacen pensar, porque eso es lo que tenemos. Algunas veces, para quien no vaya a seguir, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando entramos a un aula de enseñanza media, quien no vaya tenemos que saber que la mayoría no van a estudiar física o ingeniería. Entonces, darle algunos elementos que lo hagan pensar. Y la física es fabulosa en ese sentido, en esto de las realidades alternas que hay. Bueno, miren, yo hablé de Rolando García, ya falleció hace unos años. Y Rolando García tiene una frase fabulosa que decía: no sabemos lo que vemos, vemos lo que sabemos. O sea, si a mí me ponen frente a yo no soy biólogo, si a mí me ponen frente a un microscopio, me ponen una gota de agua, o lo que fuera, y veo en el microscopio algunas cosas que se mueven, qué sé yo lo que será, digo, ay, serán pelitos que se mueven. No, en cambio, el biólogo, que ha mirado a través del microscopio de determinados microorganismos, ve lo que sabe, tiene una teoría previa a lo que ve lo que sabe. Es lo mismo que decía yo con el sol. Cuando yo miro al sol, digo, no, sí, yo sé que no está girando alrededor de la Tierra, yo sé que, o sea, bueno. Y hay algo que yo puse en negrita acá, esto es de un biólogo, François Jacob, francés, que fue premio Nobel de biología en 1965, el mismo año que le dieron el premio Nobel a Feynman, físico muy importante, Richard Feynman, y tiene un libro extraordinario, Lectures on Physics. Y una de las frases de Feynman es, parece mentira, ¿no? Pero dice Feynman, pero todavía hoy en día no sabemos concretamente lo que es la energía. Fíjense que nosotros la energía siempre la tenemos, es un numerito con una unidad, pero como que no sabemos en profundidad lo que es la energía. Porque en realidad, permítanme decirles que, como creo que me decía Klimovsky en su momento, la ciencia se acerca asintóticamente a la verdad, o sea que nunca la toca, asintóticamente se acerca a la verdad. Y acá hay que el tipo dice, la ciencia en general no busca la verdad, construye la suya. En realidad también puede ser, ¿no? Que los científicos están trabajando alrededor de un paradigma, como dice Kuhn, tratando de aproximarse, están ensimismados en eso, están construyendo su propia verdad, construyendo su propia realidad, y esa realidad siempre es inestable, ¿no? Está de más decirlo hoy con la aparición de estas nuevas teorías sobre la energía oscura, la materia oscura. Bueno, yo no quiero darles más la lata ni aburrirlos más, pero siempre en mis charlas quiero transmitir a los futuros docentes, sobre todo, la pasión por enseñar ciencia y de hacerlo de la mejor manera posible. Y que un docente de ciencia
no tienen nunca que dejar de estudiar. O sea, muchachos, ustedes están estudiando y se van a recibir. Pero ¿saben qué? Una vez que se reciban, van a estudiar, quizás más todavía, cuando preparen una clase, cuando entren a un aula y digan, ¿qué quiero que estos chicos, chicas, salgan, en qué puedo enriquecerlos en esta hora de clase que voy a dar? ¿Qué nuevo conocimiento? ¿Qué nueva manera de pensar? O sea, de dejar algo, por mínimo que sea. Es una contribución a ellos y por lo tanto a la sociedad, para tratar de hacer una sociedad más justa, que quizás eso es como decía, ¿no? Bertrand Russell. Bertrand Russell fue uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, y el tipo decía, bueno, la ciencia trae más conocimiento, pero no sé si al hombre le trae más sabiduría, porque decía, entiendo por sabiduría una concepción justa de los fines de la vida. Bertrand Russell, un hombre que vivió 99 años, 1870 a 1969, poco antes de cumplir 100 años falleció. Y Bertrand Russell era un humanista, porque justamente un hombre de ciencia que desarrolla la ciencia y que sabe cómo se estructuró y lo que luchó el hombre para adquirir la verdad del conocimiento. Giordano Bruno fue a la hoguera por eso. Y hubo gente perseguida, como lo fue Galileo en el juicio. Y que aún hasta hoy en día la Iglesia no ha reconocido totalmente los errores en el juicio a Galileo. Y bueno, entonces hay que enseñar que la ciencia es parte de la historia de la humanidad, no está dentro de una campana de cristal, y el científico es un hombre de mundo como cualquier otro que comete sus errores y demás, y que hay que darle contenido humanista a la ciencia para decir que la ciencia no puede dar lo mejor o lo peor, ¿no? La tesis del martillo o del cuchillo. Bueno, 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 la verdad que muy interesante acá los estudiantes que estuvieron en su momento escuchando tu charla, esta charla y la charla que diste en el encuentro, que algunos ya son recibidos, repartían elogios sobre tu charla. Y hay uno de los chicos que dejó una pregunta y dice, mi pregunta que dejo es acerca de Maldacena. sí. ¿Cómo podemos referenciarlo en el aula? Dice. Bueno, Maldacena, una vez dio una charla, yo estuve en una charla que dio él en el aula magna de Exactas, si mal no recuerdo. Trabaja sobre relatividad general y sobre todo se hizo famoso por una conjetura, la llamada conjetura de Maldacena, porque hay, sin meterme mucho en el tema, pero hay dos cuestiones en la física actual que son grandes interrogantes. Una de ellas es la que trabaja la llamada teoría de cuerdas o supercuerdas. En esas tres, yo acá lo tengo, lo voy a poner acá, es una de las diapositivas que no pasé. Una diapositiva que no pasé. Todavía estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es como que hay tres universos. El de la física, uno que es el que explica la física clásica o newtoniana en tanto y en cuanto
la distancia no sea menor al radio atómico y la velocidad no sea cercana a la de la luz. Eso me lo explica las leyes de Maxwell, la termodinámica, las leyes de Newton. Bueno. Pero cuando yo me meto dentro de una dimensión inferior al radio atómico, ahí lo que da cuenta es una nueva mecánica, que es la cuántica, y si estoy cercano a la velocidad de la luz, me da cuenta de los fenómenos, muy bien, la física relativista. Pero entre la virtud que tiene la física cuántica es que me explica el mundo clásico y el mundo cuántico. Y la virtud que tiene la física relativista que me explica el mundo relativista y el mundo clásico. Pero ninguna de estas dos, la cuántica por un lado y la relativista, tienen contradicciones entre sí y no se han logrado unificar en la llamada Theory of Everything, que es la teoría del todo. Bueno, TOF, por Theory. Y la teoría de cuerdas es la que trata de dar elementos para hacer esa teoría del todo, para unificar cuestiones de la cuántica con la relativista, que se dan de bruces, digamos así. Pero si bien desde el año 1970 está la teoría de cuerdas, es matemática, no ha logrado poder, digamos, convencer a la comunidad científica de que sea verdadera, pero tampoco de que sea falsa. Ese es el gran trabajo que tienen los físicos que se dedican a la teoría de cuerdas. No se ha logrado desarrollar todavía una teoría de cuerdas, aunque hay una ahora de hace unos años, que es la de los 90, que es la teoría M o madre. Es muy matemática y, por ejemplo, en esa teoría el universo tiene 11 dimensiones. Entonces es como que aparecen cosas muy extrañas que físicamente no se pueden comprender. Bueno, eso es una de las grandes, todavía no fallas, sino cuestiones que tiene que develar la física. Maldacena, por lo que yo sé, no se dedica a la teoría de cuerdas. Maldacena se dedica a otra teoría, que quizás esté también metida en eso, la teoría de cuerdas, que es la expansión de las galaxias en forma acelerada. Es decir, desde la teoría del Big Bang, que actualmente es la que por lo menos la comunidad científica tiene como verdadera, entre comillas, de que el universo, o por lo menos nuestro universo, en donde la teoría de cuerdas daría a entender que no sería el único, porque habla de branas de universo. Bueno, esa teoría del Big Bang está fundamentada fundamentalmente en la llamada radiación de fondo, que proviene de un lugar del universo. Es como que realmente hubo una concentración de masa muy importante y, bueno, y las galaxias se alejan todas desde ese punto origen del Big Bang, pero en forma cada vez más con aceleración. Y de ahí nace esto de que hay una materia oscura que está más allá, que la está atrayendo o que está acelerándola. Por lo que entiendo, Maldacena está trabajando sobre esto, hizo una conjetura, y bueno. Pero bueno, es importante saber que hay científicos importantes, argentinos, algunos, bueno, como Maldacena, que están trabajando en Princeton, donde trabaja Einstein, por ejemplo. Pero acá en cuántica está Juan Pablo Paz, que es un importante físico en la Facultad de Ciencias Exactas, que ha hecho trabajos en Francia y que está haciendo trabajos sobre computación cuántica, y tiene un equipo dedicado a eso. Sería interesante alguna vez que por ahí pueda dar una charla divulgativa al respecto. Y en la Argentina hemos tenido a gente como Daniel Bess, como, bueno, a Balseiro, Báncora. Hay varios científicos físicos argentinos que han sido importantes. También acá cabe aclarar en esto, para decirle a nuestros alumnos, de la importancia de tener una ciencia con desarrollo propio.
el INVAP es realmente un orgullo de la Argentina. Y ahí trabajan muchos físicos, ingenieros, lo mismo que es un orgullo, creo yo, el Instituto Balseiro. Yo soy un simple profesor de física y trato de decirles que investiguen qué trabajos hace el INVAP, qué trabajos hace el Instituto Balseiro, que no se olviden que la Argentina es el único país sudamericano, latinoamericano, que tiene 3 premios Nobel en ciencia. Leloir en química en 1970, Milstein en biología en 1984 y Bernardo Husay también en biología en 1947. 3 premios Nobel de ciencia argentinos, cuando en general los premios Nobel, si vemos, son todos del hemisferio norte. También en la historia del desarrollo de la física en la Argentina es muy interesante. Y la Argentina, el tener una ciencia propia significa soberanía, ni más ni menos. Y bueno, así que bueno, eso es lo que puedo decir, pero por otro lado creo que se puede averiguar a través de internet algunos trabajos de Maldacena y demás, ¿no? Sí, Pero, seguro que sí. y la otra cuestión que también que le pueden preguntar, bueno, y Maldacena, por decir Maldacena, ¿no? Que desarrolla la física teórica. ¿Y para qué sirve la física teórica? Bueno, la primera respuesta en general que uno da es, bueno, ¿para qué sirve un recién nacido? ¿No es cierto? Porque es algo... Pero fíjense ustedes que en la Argentina, en Malargüe, está la base del proyecto Pierre Auger. El proyecto Pierre Auger es un proyecto, creo que había, la última visita que yo hice, eran 14 países en el mundo, entre los cuales fundamentalmente está la Argentina. Se invierte en física teórica, física de los rayos cósmicos. Porque resulta que hay, por eso lo de la física teórica, la importancia de la física teórica, déjenme 2 minutos en esto. Nosotros estamos atravesados permanentemente por rayos cósmicos, neutrinos, digamos, plasma que viene del Sol, pero, y hay sensores de rayos cósmicos en toda esa región de Malargüe que se llama la Payunia, que es una región geográfica que es muy propia para hacer este tipo de experiencias. Como 200 sensores tienen en más de 1000 hectáreas. Y los rayos cósmicos caen con una determinada energía. Pero hay un rayo cósmico de ultra alta energía, uno cada 10 meses. Entonces ¿por qué? ¿De dónde proviene este rayo de ultra alta energía que no tiene, rayo cósmico que no tiene la energía de los otros? Entonces hay toda una serie de físicos que trabajan sobre el porqué, el origen de estos rayos cósmicos de ultra alta energía. Eso es. Y entonces, en la charla que daban ahí en el Instituto Pierre Auger, uno preguntó, ¿y para qué sirve esto? Y no sé para qué sirve. Esto es física teórica. Ahora, nadie sabía para qué servían las leyes de Newton cuando Newton las puso. Ni nadie sabía para qué servía el principio de inercia cuando lo dio Galileo, digamos, pues queriendo demostrar algo. Pero resulta que las primeras bombas B2 que hacen los alemanes que tiran sobre Londres tenían un navegador que fue inercial, que se basa en el principio de inercia. Es decir, cuando uno se desarrolla el conocimiento teórico, nadie sabe cuándo se va a aplicar. Y algunas veces surge, y la historia de la física justamente en el caso de Maxwell, cuando Maxwell no estaba estudiando la naturaleza de la luz, pero se da cuenta que la luz es un campo electromagnético. O sea, llega a la incógnita de cuál era la naturaleza de la luz, que está desde tiempos bíblicos, que se creía que era divina, llega no buscando la naturaleza de la luz, sino estudiando otra cosa. Es muy interesante. Se descubren cosas que no estaban pensadas. Por eso la importancia también de desarrollar una ciencia que no necesariamente tenga que ser utilitaria,
pero que el conocimiento que nos brinda lo podemos llegar a utilizar en algún momento. Bueno, podemos contestar como Faraday cuando le preguntaron para qué servía la electricidad, que dijo, bueno, no sé para qué sirve ahora, pero en algún momento usted va a poder cobrar por esto. Creo que el ministro de Hacienda inglés. Tal cual. Esa estaba muy buena. Esa creo que fue una de las Claro, mejores respuestas de la historia de la es física. una de las mejores respuestas de la historia, sí, claro, el conocimiento es poder y es poder económico también. Claro. Así que bueno, bueno, muchos saludos Sí, en el chat de YouTube. También dicen que tienen el libro, que lo usan. bueno, Dentro de los saludos está el de Guillermo Carugati también, que profe bueno. también del instituto. Y en Em, todo caso, bueno, si vos querés, Luis, pasarle mi mail a la gente, porque les puedo pasar algunos artículos de interés o, en fin, Bueno, porque yo presento artículos en la REF, algunas veces son publicados, otras veces no. Ahí está la revista de enseñanza de la física, y entonces hay artículos sobre historia y filosofía de la física, que es lo que yo me dedico y que publico regularmente, 1 o 2 por año, y bueno. sí, sí, no hay problema. Con tu autorización, yo les paso el mail. Sí, sí, sin ningún problema. Incluso No, también tengo el libro mío digitalizado, se los puedo mandar por, ¿cómo se llama? Eh, por archivo y archivo de algunas otras cosas que tienen que ver con estas cuestiones. Lo que sí, tengo, sí, me encanta poder difundirlo. sí, sí, eso no, no tenemos ninguna duda. Y, Bueno, y creo que va a ser muy interesante también la charla que me va a preceder, porque bueno, habla del sentimiento de la cosa. Así que la voy a ver sí, por sí. el canal de YouTube. perfecto. Bueno, bueno. Ya muchísimas gracias, Muchas Vicente. gracias. No, Estamos siempre agradecidos, no solamente de la charla, sino de tu generosidad, de compartir tus conocimientos no, y con nosotros y con nuestros estudiantes, ¿no? claro, lo bueno es entusiasmar a a los estudiantes, incentivarlos, entusiasmarlos, para decirles que es muy importante la tarea que hacemos, Sí, sí. que va más Sí, allá de enseñar fórmulas y problemas, eso, Sí, sí. enriquecerlos. Es un Sí, sí, enriquecimiento. despertar las curiosidades que a veces se las apagamos de despertarlas, ¿no? Pero claro. Bueno, 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 muchas muchas gracias gracias y gracias. nos estamos viendo. a los dos. Hasta luego. Hasta luego, Chao. gracias.